Me quedo con muchas cosas de este primer panel, cosas que pensé que iban a salir un poco después. Lo que pasa que esta gente tan buena lo que tiene es que te lo va introduciendo todo encima de la mesa. Integración del mundo IT, OT, gestión de identidades, múltiples entornos, múltiples soluciones, múltiples fabricantes, la necesidad de plataformas, muchas cosas han salido en este ámbito y sobre todo para abordar de una manera un poco más ordenada la parte de plataformas, me gustaría darle la bienvenida a Carlos Colell, que es CEO de Soften, para que nos ayude a darnos la visión de cómo se aborda la problemática de una plataforma digital en el ámbito en el que nos estamos moviendo esta mañana. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola. Antes de nada, me encantaría que en 20 segundos nos contaras qué es Soften. Bueno, pues Soften es una consultoría, ¿vale? Somos un partner de Microsoft desde hace 23 años y básicamente nos dedicamos a acompañar a nuestros clientes en el proceso de transformación digital, pero sin dejar de lado la parte de seguridad, ¿no? Con un foco muy importante en la parte de seguridad. Entonces, trabajamos 100% en la nube, 100% Microsoft y bueno, pues también somos en octubre conseguimos la competencia de seguridad de máximo nivel que da Microsoft y somos en octubre pues fuimos una de las 2 únicas empresas del mundo en conseguirlo, ¿no? En esta parte específica de la seguridad que comentabas ahora mismo de Soften, ¿qué es lo que se está encontrando Soften en las empresas cuando estamos hablando de estrategias de seguridad? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos de todo y es difícil generalizar. Ciertamente el tema de la seguridad es complicado, nos encontramos casos muy distintos donde el nivel de riesgo es muy diferente, no es lo mismo pues una empresa tal vez como Akbar, como una empresa tal vez más mediana o una empresa de administración pública o un banco, etcétera, ¿no? Y es complicado, y aquí no me voy a extender mucho porque yo creo que todos somos conscientes de lo que estamos aquí, ya se ha explicado un poco, pero por la sofisticación de las amenazas, los errores humanos y también el tercer motivo puede ser el hecho de cómo se ha ampliado esta superficie de ataque, ¿no? Que va mucho más allá de lo que era el típico perímetro, ¿no? Donde todo es tenemos múltiples identidades, donde es muy fácil que las credenciales se vean comprometidas, tenemos múltiples dispositivos, donde es muy fácil que se pierdan, que se roben, que entre algún tipo de malware. Tenemos multitud de aplicaciones en distintas nubes, con lo cual, además también pues, los datos lógicamente están repartidos en diferentes nubes también, e infraestructuras que también están repartidas, ¿no? Con lo cual, pues en estas situaciones es todo complicado. Y lo que nos estamos encontrando es, a ver, resumiendo un poquito, yo diría que hay 3 tipos de empresas. Aquellas que afortunadamente ya están dando el salto de decir, bueno, ya estoy concienciado, tenemos que hacer algo, pero que desafortunadamente tienes que hacer mucho trabajo de educación, ¿no? Porque igual te vienen y te dicen, oye, mira, yo quiero contratarte la seguridad, los servicios gestionados o un SOC y dime cuánto te tengo que pagar al mes. Y esto, pues les tienes que explicar que esto no funciona así. El segundo tipo de empresas, pues sería un poco como Akbar, ¿vale? Vienen de un entorno de seguridad tradicional donde pues han ido añadiendo muchas capas, muchos productos de distintos fabricantes y uno y otro y otro. Y han entrado en temas de la nube y entonces han visto que necesitan más productos. Y ahora vamos a meter un CASB, la gestión de identidades y ahora todo es muy complicado y más complicado. Y luego después tenemos un tercer grupo de empresas que sí que han nacido más orientadas hacia la nube, o sea, han hecho esa transición mucho más rápido y ahí, igual que les ha ayudado y les está ayudando a hacer esa transformación digital, también les está ayudando en la parte de la seguridad para coger y protegerse de una manera mucho más sencilla, ¿no? Estos serían un poco los 3 casos que nos estamos encontrando. Fíjate, este bloque va de plataforma, de ciberseguridad, y tú me estás diciendo justo la casuística que es
anterior a que implantemos una plataforma integral de ciberseguridad. Entonces, en tu opinión, Carlos, cuando estamos hablando de problemas de no tener una plataforma de ciberseguridad, más allá de estos problemas que tú me incorporabas antes, ¿a qué te refieres? O dicho de otra manera, ¿qué cosas son las que puedes hacer incorporando una plataforma de ciberseguridad? Bueno, un poco las problemáticas que nos vienen cuando hay distintos productos de distintos fabricantes, el primero de todo es que entre ellos no se comunican. No hablan el mismo idioma y son pues una especie de, vamos a llamarles silos, aislados, donde ven parte de una problemática y bueno, lo resolverán mejor o peor, pero esa es la realidad, ¿no? Entre ellos no se comunican. Y luego después, el segundo punto es que requieren más dedicación por parte de los departamentos de IT. El señor Beapar, que no me acuerdo cómo te llamabas, Sergi, lo explicabas muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Cada producto, cada capa genera sus alertas, esas alertas no se pueden contrastar con otras partes de las superficies que hay, digamos, vulnerables en la organización. Se generan muchos falsos positivos, mucho cansancio, mucha fatiga de alertas, etcétera. Entonces eso lleva mucho trabajo. Luego después mantenimiento. Claro, cuanto más productos, más mantenimiento, más actualizaciones, más ciclos de contratos, casuísticas distintas, soportes distintos, más conocimiento que tienes que tener, ¿no? Diversificado. Y todo esto te lleva a un mayor tiempo de reacción. Entonces, en la seguridad, cuando pasa algo, cuanto más tardes, pues peor, ¿no? Pues el daño va a ser más grande. Eso lleva a las empresas a decir, bueno, pues me voy a poner un SIEM, voy a intentar coger y que todos los productos se entiendan, hacer interfaces, a programarlo, más trabajo, más productos. Y luego dirán, ahora quiero automatizar, voy a buscar un SOAR, otro producto, otro fabricante, y venga. Más complejidad. Ahí detrás tenéis un esquema de lo que sería la plataforma de Microsoft, de todos los productos que tiene, pero es de la misma Microsoft. Fijaos todas las interrelaciones y conexiones que tiene, ¿no? el mapa de arquitectura de ciberseguridad de Microsoft, ¿no? Entonces, pues todo esto lleva a una grandísima complejidad, que si ya la seguridad de por sí pues no es sencilla, pues cuando estamos con tantos productos de distintos fabricantes, pues la verdad es que al final es un drama. Y por pinchar un poquito a la audiencia, hemos hablado de problemática. ¿Qué problemática es la que hay y qué problemática es la que se genera por no disponer de una herramienta un poco de unificación, una plataforma? En tu opinión, y desde el punto de vista de una empresa, ¿qué errores son los que ves que están cometiendo las empresas, sobre todo específicamente en temas de seguridad? Bueno, pues para mí el primero es el que aún basan su seguridad en contraseñas. Es el problema de la gestión de las identidades. Este es el primero, es lo que nos encontramos más habitual y es lo que hemos tenido que luchar de manera incansable para convencer a las empresas de que esto es el primer punto básico que tienen que solucionar. Luego después nos encontramos y nos hemos ido encontrando durante todo este tiempo pues aquellas empresas que dicen no, pues, sobre todo desde arriba, yo ya tengo un firewall, yo ya tengo mi antivirus y encima además las contraseñas las vamos cambiando cada 3 meses, con esto estoy bien, ¿no? Entonces tienes que luchar contra esto, les tienes que explicar que debido a lo anterior, a la seguridad basada en contraseñas, la probabilidad de que tengan un incidente, de que les entre alguien en la empresa es altísimo y una vez dentro ya no hay firewall que valga y van campando a sus anchas por dentro de la empresa. Entonces, esto tienes que ir explicando y dando casos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, cuando les empiezas a convencer, te vienen y te dicen, mira, de acuerdo, pero voy a proteger solo unos cuantos usuarios, solo los directivos, ¿eh? Porque, claro, solo estos, sí, claro, sí, ¿no? Se ahorran un dinerito. No, sí, es que va así, ¿eh? Y no, les tienes que explicar que no es suficiente, que es que hay que proteger a todos, que basta con que entren uno para hacer mucho daño dentro de la empresa, ¿no? Es que además una vez dentro ya pueden ir escalando privilegios y te la van liando. Entonces también tienes que explicarles todo esto, ¿no? Luego, el cuarto punto, lo de los demasiados productos, ya no me voy a extender más, lo acabo de comentar hace un momento, ¿no? Y luego el quinto sería el confiar mucho en todo.
por las razones que sea, pero confío en mis clientes, confío en mis proveedores, sobre todo, que es un punto, además, un vector de entrada muy habitual. Confío en los empleados, que no tiene por qué haber malicia, a veces simplemente son accidentes. Confío demasiado en todo. Entonces esto lo tienes que también romper, ¿no? Así, yo diría que estos son los típicos problemas que nos vamos encontrando. Fíjate, un problema, y es una reflexión, al hilo de todo lo que tú estabas contando, que es cultura. O sea, mucho de esto tiene que ver con la propia cultura. Bueno, o con la falta de cultura digital. Porque Stuxnet, que fue el primer virus que atacó una infraestructura crítica por un USB, bueno, fue falta de cultura. Me has hablado, y vinculado con la cultura, vinculado con el tema de las contraseñas y demás, aparece un concepto que ya hemos hablado esta mañana, que es el tema de la gestión de identidades. En el anterior panel se introducía como concepto, se introducía como necesidad de, oye, tengo que contar con una gestión de identidades. Incluso Sergi, perdóname por utilizar otra vez tu nombre, decía, sí, yo soy consciente de que necesito un sistema de gestión de identidades. Bueno, desde el punto de vista ahora de este panel de plataforma y desde el punto de vista de la problemática de la gestión de identidades, ¿qué recomendaciones son las que tú puedes dar en materia de abordar una solución de gestión de identidades, o dónde debe estar esta solución de gestión de identidades en este entorno actual? Bueno, Sergi estaba en lo cierto, cuando hace 2 años empezó a luchar para que ese fuera el primer tema que había que solucionar en la empresa, porque efectivamente es así, ¿no? De hecho, el 81% de incidentes de seguridad vienen por contraseñas comprometidas, ¿no? Entonces, es que es un tema que es capital solucionarlo cuanto antes. Identificar primero, sí, por supuesto hay que identificar primero, porque lo primero que hay que hacer es unificar, ¿no? Lo que no podemos hacer es tener distintas identidades para una misma persona para que acceda a distintas aplicaciones. Esto hay que unificarlo, esto es de lo primero. Y luego después hay que proteger esa identidad una vez hemos hecho esa unificación. Hay una cosa que es muy sencilla, que no es infalible, y ahora iremos a algo que es una vuelta más, pero es un doble factor. Un doble factor tampoco no es tan caro, y con esto aquí estamos cubriendo muchísimas situaciones donde si no está, pues pueden entrar muy fácil, porque al final... Mirad, yo un cliente un día estaba hablando con él y dice, no, que yo tengo una herramienta que me han vendido para que no me roben las contraseñas. Y dije, no, quita. Que no, que te las van a robar igual. Que es que no hay herramienta que valga. Es que las situaciones donde una contraseña se puede ver comprometida son 1000. No tiene por qué ser un tema de phishing que te entra por el correo, que tampoco no hay, ni Microsoft incluso, ninguna herramienta infalible para que no te puedan coger la contraseña por phishing. Es que esto no es la solución, te la pueden coger, hay gente que te la puede escribir en un sitio, en el tren, te la pueden reventar, pero al final hay muchas contraseñas que son fácilmente reventables, ¿no? Se habla que entre un 80 y un 90% se pueden reventar en 6 horas. Luego después también la gente que usa la misma contraseña para diferentes aplicaciones, en diferentes nubes, para temas personales, basta que te cojan una, que pueden... O sea, es que la casuística es enorme. Entonces, el tema ya no es evitar que me roben la contraseña, tú puedes paliar eso, pero el tema es que si te la roban, no pase nada. Ese es el kit de la cuestión. Nosotros tenemos que estar tranquilos de decir, si alguien tiene mi contraseña, aquí no pasa nada. Eso es lo que yo le cuento a los clientes y es lo que hay que ir a buscar. Entonces, para ello, lo que nos podemos proveer soluciones de multifactor, pero darle una vuelta más en este esquema de Zero Trust que os he puesto ahora en pantalla, ¿no? Al final, lo que querremos es, a partir de ciertas condiciones, cuando un usuario se conecte, ¿vale?, poder coger y ver, a ver, este usuario qué tipo es. ¿Es un usuario que necesita permisos de administrador? ¿Es un usuario que tiene unos roles privilegiados determinados? Etcétera, ¿no? Luego, ¿desde qué dispositivo se está conectando? ¿Es un dispositivo gestionado? ¿Es un dispositivo personal? ¿Es un dispositivo que huele a que puede haber un malware? Es, bueno, pues ir tomando este tipo de condiciones, ¿no? La ubicación lo está haciendo desde la empresa, lo está haciendo desde fuera, lo está haciendo desde una red segura, lo está haciendo desde una wifi pública, desde un aeropuerto, y luego con qué aplicación se está conectando, ¿no? Entonces, evaluando todo este tipo de condiciones, podemos calcular un riesgo, junto con, además,
datos y señales, en este caso, porque esto sería el acceso condicional de Microsoft, que tiene Microsoft también de incidencias que pueden haber globalmente en el mundo, etcétera, ¿no? Total, que podemos calcular un nivel de riesgo. Y con ese nivel de riesgo, entonces, dejamos o no dejamos hacer. Permitimos entrar a la aplicación que sea, en la nube que sea, denegamos el acceso, forzamos un multifactor o limitamos el acceso. Por ejemplo, si es un administrador, podemos permitirle solo un tiempo determinado para que esté trabajando con esos privilegios de administrador, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginaos un usuario que se está conectando desde dentro de la empresa con un dispositivo gestionado por la empresa en horas laborables. Bueno, se ha identificado bien, pues nada, vemos que el riesgo es bajo y por tanto lo dejamos entrar. Si me podéis volver, no, aún no, esta es, vale, gracias. Otro caso sería, ese usuario se conecta desde fuera de la empresa, desde un dispositivo personal y desde una ubicación que no es habitual. En ese momento el riesgo ya se calcula como medio y lo que vamos a hacer es forzar un multifactor. Vamos a forzar, por ejemplo, que le llegue una petición a su móvil para que diga, no, efectivamente soy yo. Y luego después puede haber otra situación donde hay un usuario que se está conectando desde fuera de la empresa, desde un dispositivo no gestionado, en unas horas raras y en una ubicación desconocida, cuando además hace pocas horas que ese usuario estaba trabajando en la empresa o hasta incluso en ese momento está trabajando en la empresa en realidad. Con lo cual hay una segunda persona que está intentando entrar o se ha hecho un viaje que parece imposible. En ese momento voy a denegar el acceso. Y todo eso en tiempo real. Esta es creemos que es una muy buena aproximación, mucho mejor que las aproximaciones clásicas. Y aquí ya vemos, ¿no? Intuimos que cómo vamos a orquestar este tipo de soluciones cuando tenemos 30 productos de seguridad dentro de la empresa, ¿no? Pues la verdad es que va a ser muy complicado, por no decir imposible. Ha habido una cosa que has dicho que me ha gustado mucho y es, hombre, ya no es que me levanten la contraseña, que me la van a levantar. El problema, la cosa es que no pase nada cuando me levanten la contraseña. Bueno, a esto, efectivamente, según los datos que tenemos nosotros, en 2025 el 25% de la información de la empresa estará en un data lake controlado por cibercriminales. Entonces, yo coincido, o sea, no es que me vayan a robar la información, o sea, ya asumo que me la van a robar. Es que la información que me roben no sea crítica para mi negocio. Y ya más allá del tema de la gestión de contraseñas, simplemente deciros que el año que viene el 20% del Global 500, que son las 500 mayores empresas a nivel mundial, ya tiene presupuesto destinado a pilotos en computación cuántica. El momento en el que la computación cuántica pues avance un pelín, la seguridad basada en contraseñas al final lo que le queda es un telediario. Pero por volver al tema del riesgo, que bueno, y ahora van a venir también el tema, y están viniendo ya el tema de llaves, ¿no? Para eliminar totalmente la contraseña, el FIDO2, etcétera. Nosotros ya estamos trabajando en ello también. Fíjate, y ya vamos al tema del riesgo. Daniel en la anterior mesa hablaba de riesgo, de cuantificar el riesgo, apostillaba un poco la importancia de medir el riesgo. En vuestro caso en concreto, ¿qué recomendaciones en la parte de cuantificación del riesgo, qué forma o qué aproximación es la que tenéis para cuantificar y medir ese riesgo, más allá de la visión general que nos dabas anteriormente con la plataforma? Bueno, nosotros tenemos una ventaja, ¿vale? Porque, a ver, medir el riesgo en una empresa es complicado y al final la mayoría pues se hace con formularios enormes, con controles enormes, pues bueno, ese gráfico, por ejemplo, que he enseñado antes de BT, ¿no? Un montón de controles, encuesta y esto se hace y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros la ventaja que tenemos es que hemos ayudado y estamos ayudando a muchos clientes a subirse a la nube y por tanto le damos una capa de servicio por encima y podemos coger y ver qué es lo que está pasando, ¿vale? En todos esos clientes que tienen ya pues, Office 365, Azure, etcétera, etcétera. Entonces podemos acceder a muchas cosas y a partir de ahí podemos coger y evaluar el riesgo de una manera mucho más automatizada, bueno, totalmente automatizada y mucho más sencilla, ¿no?
Entonces, nosotros entendemos ese nivel de riesgo con, a través de tres vectores, ¿no? El primero sería el nivel de defensa. Nosotros tenemos cuantificado todo un seguido de puntos, de controles, de medidas de seguridad que una empresa debería efectuar. El tema es que nosotros podemos ver si se han efectuado o no. Está todo programado y podemos ver, por ejemplo, si esa empresa pues, ya tiene acceso condicional o tiene multifactor o tiene los dispositivos protegidos como es debido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuantas más medidas tiene implementadas, más puntos le estamos dando. Nivel de defensa alto, pues bueno, pues va a impactar lógicamente en el cálculo del riesgo, ¿no? Lo que veis arriba, ¿vale? Es el nivel de riesgo de incidente de seguridad y está basado en esos tres puntos que estoy explicando ahora, ¿no? El segundo sería el nivel de amenaza. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si están habiendo intentos de login. Si estamos viendo también situaciones donde esos intentos de login se están haciendo a usuarios que la identidad no está protegida adecuadamente o no tiene multifactor. Entonces también podemos calcular, ¿no?, el nivel de amenaza que está teniendo esa empresa. O también podemos ver si están habiendo ataques de phishing. Podemos ver si están habiendo algún tipo de ataque de malware. Todo esto consultando las APIs de Microsoft que se llama Office Graph, bueno, pues nosotros también fuimos pioneros usando estas APIs, ¿no? Y el tercero sería el nivel de intrusión, ¿no?, la probabilidad de intrusión que tenemos en esa empresa. Y eso lo podemos ver también de distintas maneras, aplicando inteligencia artificial a través de esas APIs que os comentaba y a veces aplicando el sentido común también, ¿no? Porque, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que se han robado las credenciales a un usuario, además resulta que no tiene protegida la identidad y además resulta que, por ejemplo, estamos viendo que su buzón de correo tiene una redirección, que todo el correo que llega se va a un usuario externo, ¿no? Entonces, toda una serie de sintomologías, o no me sale la palabra ahora, de síntomas, ¿vale? Sí, que todo indica de que la probabilidad de que tengamos a alguien en la empresa pues es muy elevada, ¿no? Entonces, cogiendo estos tres números, acabamos calculando este nivel de probabilidad de incidente de seguridad. Y eso está ayudando muchísimo a las empresas, porque muchas veces venían los responsables de IT frustrados diciendo, o sea, es que me gustaría implementar muchas de estas soluciones que nos estás contando, ¿no? Pero es que desde arriba no son conscientes, no me dan presupuesto y se piensan que aquí no pasa nada. Entonces, bueno, pues esto ha servido y está sirviendo a muchas empresas a ir a dirección y decirle, mira, estamos mal, o muy mal, o estamos fatal. Y al menos, pues, que IT duerma tranquilo y que el problema, pues, que lo tengan los de arriba que no asignen el presupuesto, ¿no? Yo lo veo así también. Me has descrito cómo abordas la cuantificación del riesgo, me has descrito cómo está la situación en cuanto a diferentes tipos de soluciones. ¿Qué tipo de amenazas son las que te estás encontrando actualmente tú en tus clientes? Bueno, pues tenemos la ventaja, ¿no?, de todos estos clientes que hemos ido llamando a la nube, pues hemos tenido muchos datos de ellos y de cosas que han pasado, a veces por no protegerse. Y claro, sin decir nombres, pues casos, pues 1000, ¿no? Yo lo he catalogado así un poco en cuatro bloques. El primero sería el de extorsión y fraude, es el que se da cuenta el cliente, sin nada, sin protegerse, es porque francamente pues le han timado dinero. Tenemos clientes que pues han ido entre 50 y 100.000 euros, ¿vale? Varios clientes. La mecánica suele ser la siguiente, y es que entran por un usuario, quien sea, y dentro de la empresa pues van enviando correos electrónicos o mirando los buzones, recabando información, ¿no? Al final acaban entrando en pues, una persona que tiene capacidad de dar órdenes. Y esas órdenes a veces es decir, oye, mira, que la factura de este proveedor que vencía tal día del mes que viene, pues necesitaría avanzarla, pero mejor págamelo a otra cuenta. Por ejemplo, esto nos ha pasado varias veces a los clientes que no tenían la identidad protegida. O luego después también al cliente lo que le ha pasado es que un proveedor suyo, ¿vale?, pues ha sido un poco al revés, ¿no? También pues le han dicho, oye, mira, que queríamos
la factura esta que te debemos, páganosla a otra cuenta. Entonces, no era un fallo de seguridad del cliente nuestro, era del proveedor. No ha pasado nada porque el cliente dice, no, yo a ti te pagué, el problema es tuyo, proveedor, que te han suplantado la identidad, ¿no? Este tipo de situaciones, pues bastantes. La segunda ha sido parada de servicio. A veces por un ransomware directamente y otras por no tener protegidos bien los dispositivos, por simplemente tener un antivirus normal de toda la vida. Y luego después también infraestructuras que directamente, o sea, las han parado totalmente, o sea, totalmente la infraestructura. Y además era un cliente que tenía un negocio online y que, por suerte, ¿vale?, nos hizo caso y teníamos un plan B, teníamos un plan de contingencia, lo teníamos en el cloud, en Azure, y en pocas horas pudimos levantar esa infraestructura y ponerla en marcha, y ese cliente estuvo relativamente pocas horas sin dar servicio a sus clientes, ¿no? Pero esto también nos pasó. El tercero, y el que cuesta más de ver, y normalmente encontramos cuando ya estamos desplegando todas las soluciones de seguridad, porque antes no se ve, es la fuga de información. ¿Vale? Ahí esto es, el cliente no se da cuenta si no se ponen herramientas y si no se pone foco en el tema, los clientes pues viven felices y contentos y la información pues se la van. Entonces esto también nos hemos encontrado bastantes casos y aquí, mientras que la parada de servicio, pues el coste que tiene es una pérdida económica evidente, la que sería la fuga de información, pues tiene un coste de descenso de la competitividad de esa empresa, ¿no? Sobre todo si se va información de propiedad intelectual, ¿no? Y la cuarta, que es muy habitual, es el incumplimiento legal del GDPR. Muchas empresas no cumplen el GDPR porque han puesto mucho foco en la parte contractual, en la parte de enviar esos correos que enviaban al inicio, pero en la parte de seguridad no, y la seguridad es la base del GDPR, ¿no? Necesitas proteger los datos confidenciales, necesitas poder además argumentar que los tienes protegidos y necesitas ser capaz de, si tienes una fuga de datos, poderlo comunicar en menos de 72 horas y la mayoría de clientes no pueden hacer eso. Afortunadamente sí que tengo que reconocer que no hay ningún cliente hasta ahora que haya tenido una multa hasta ahora, de lo menos de los que tenemos en Softec, ¿no? Pero sí que empiezan a haber multas en España y en Europa también, ¿no? Entonces, al final, yo creo que los clientes tienen que tener en cuenta que cuanto más tiempo se tarda en encontrar estas fugas o estas brechas de seguridad, pues mayor es el coste. Y, como también se comentaba antes, el coste de evitar este tipo de incidentes es mucho menor, ¿no?, que el impacto que al final tienes si no te proteges, ¿no? De manera, si tuviéramos que resumirlo mucho, ¿cuál es la propuesta de seguridad unificada de Softec? Bueno, pues para explicar esto, pues me gustaría también que, bueno, por cierto, ahora que recuerdo, también habría una derivada de lo anterior que también es más importante incluso, ¿no? Te pediría un poco de brevedad. Sí, bueno, que si perdemos si entramos en las incidencias que comentaba, al final vamos a perder la confianza de nuestros clientes, ¿vale? Eso quería también comentarlo y al final puede tener un coste superior. A ver, todos estamos de acuerdo que la seguridad tradicional es insuficiente cuando tenemos los datos repartidos por todas las nubes, cuando tenemos 1000 maneras de acceder, etcétera, ¿no? Nuestra propuesta es ir por Zero Trust, que al final es no confiar en nada, todo está en riesgo, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de incidente grave. Y a partir de ahí nosotros lo que trabajamos es con la plataforma de Microsoft, donde a nivel ya de producto o de área, si veis abajo, pues todos los cuadrantes de Gartner lo dan como líder, pero es que encima además tenemos la ventaja de poder contemplar y solucionar el problema de una manera, digamos, más holística, ¿no? Aplicando pues todas estas fases de primero identificación, pues ver qué aplicaciones, ver qué infraestructura, etcétera, etcétera, proteger. Al momento de que protegemos todas esas superficies, pues vamos a también poder generar señales que nos van a permitir detectar también anomalías, comportamientos sospechosos, etcétera, poder posteriormente, a partir de ahí, reaccionar de manera automática y luego después, si hay algún tipo de error humano o pasa alguna cosa pues no contemplada, que podamos también recuperarnos, ¿no? Entonces, pues sería hacer
hacer ese ciclo y bueno, y ahí es donde ayudamos a nuestros clientes a implantar esta plataforma Microsoft 365 y Azure, y además hacerlo pues también, por supuesto, con servicios gestionados y con servicios y con ese portal que habéis visto una parte, ¿no?, que al final ayuda a simplificar y hacerlo todo mucho más sencillo. No sé ¿cómo voy de tiempo? Porque te quedan 30 segundos. Ah, justo, 30 segundos. Sí, justo para que le justo para que le puedas decir a la audiencia que todo esto está bien, pero hay alguna forma de que puedan ver esto, esta aproximación, o de tener información sobre cuál es la aproximación que dais vosotros a este tipo de cuestiones. Pues bueno, estamos de suerte, sí. ¿Vale? Justamente, y sé que está a la vuelta de la esquina, pero el día 6 hacemos un evento en La Pedrera. Quedan muy poquitas plazas, de hecho no quedaban plazas, pero las que siempre hay algunos clientes que al final, al momento de confirmar, pues les sale algún problema, ¿no? Entonces es un evento muy práctico, ¿vale? No es un evento de PowerPoint, no es un evento teórico, es un evento donde lo que vamos a hacer es mostrar a los clientes cómo llevar a cabo esa transformación digital, cómo estamos trabajando con toda esa tecnología y cómo además lo estamos haciendo de una manera segura, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Si alguno de vosotros quiere inscribirse, podéis ir al stand, o aquí tenéis un código que podéis cazar con el móvil y hacer el registro. Gracias, Carlos. Me gustaría seguir avanzando en el panel, igual que hicimos antes, pero en este caso también me gustaría darle la bienvenida a José Luis Montero, de I Think UPC, y también a Julián Pastor Pérez, de GB Foods, que yo me he enterado esta mañana que GB Foods es gallina blanca, ¿vale? O sea, pero esto es fallo mío. Y me gustaría hablar con ellos sobre lo que, por favor, subir y tratar de que habláramos sobre esta parte de plataforma, y igual que hicimos antes, me gustaría comenzar, bueno, pues con una pregunta introductoria que sirva para soltar un poco nervios, no tú, Carlos, que llevas media hora hablando con nosotros, pero ellos, y es, oye, pues, por empezar contigo, Julián, bueno, ¿cómo estás viendo tú este escenario? Carlos introducía la problemática de múltiples soluciones, Dani, Paco y Sergi introducían la problemática de cómo están viendo este escenario. En el caso concreto de plataforma, ¿qué estás viendo tú y de dónde vienes en tu compañía? Vale, bueno, yo explico un poco Gallina Blanca, o más concretamente GB Foods, cómo ha ido evolucionando. El área de seguridad nació hace, entre comillas, poco, hace 3 años, y lo que fuimos descubriendo es que había una gran variedad de plataformas, como bien comentaba Carlos, y lo que empezamos a hacer es, vamos a reducir nuestro nivel de soluciones, pues justamente para tener todo centralizado en un mismo panel, en un mismo panel, que nuestros esfuerzos sean los mínimos a la hora de poder controlar todo lo que está pasando en nuestro mundo. Sí que me gustaría también comentar de la primera mesa redonda, me parece muy interesante el tener este apoyo por parte de alta dirección, de que sepan que la seguridad no es, y es un mensaje que yo llevo dando desde que entré a la compañía. Cualquier política, cualquier decisión que tome yo no es un propósito mío, una cosa que a mí me apetezca hacer. O viene dada por una normativa o por una legislación, y tiene que ser una política de empresa que los primeros que la acepten sea de alta dirección y esto se vaya hacia abajo, hacia todos los empleados. José Luis, fíjate, se ha hablado mucho de seguridad, se ha hablado mucho de cuantificación del riesgo, se ha hablado mucho de plataforma. ¿Tú crees sinceramente que las empresas tienen forma de saber cómo están actualmente en materia de seguridad? Pues sí y no, o más bien dicho, más o menos, porque al final las empresas deberían saber más o menos su nivel de madurez respecto a la ciberseguridad. Si me lo permitís, yo podría hacer un paralelismo con vuestra salud.
si yo os preguntara, ¿estáis sanos? Posiblemente podríamos pensar que, bueno, estamos en un país con relativa buena salud, un buen sistema sanitario, un buen clima, la gente hasta hace deporte y todo, ¿no? Pero luego llega el momento fatídico de la revisión médica, ¿no? Que es la revisión anual que todos nos hacemos, y llegamos al médico, nos hacen análisis, bueno, pues puede salir un poquito de colesterol, un poquito de triglicéridos, eso es por el alcohol, algo de sobrepeso, vida sedentaria. Bueno, hay que mirarse eso. Entonces, nos solemos pensar que estamos bien, pero no siempre tenemos toda la información para pensarlo. Y si yo os lo pregunto para vuestras empresas, si os digo, ¿vuestras empresas están sanas? Sí, sí, se oye, se oye. Lo que suele suceder, y es basado en nuestra experiencia, lo que vemos es que las empresas sí, tienen información, tienen suficiente información, pero no la tienen bien identificada. Lo que suele suceder es que hay muchos logs, mucha cantidad de información que se están recogiendo pues desde los firewalls, desde el antivirus, desde las estaciones de trabajo, el Active Directory, y es información que está muy dispersa y que incluso está poco organizada. Y además, que no tiene una política clara, uniforme para toda la organización. Por decir dos casos, política de retención. Pues puede suceder que los sistemas operativos pues tengan logs que cada mes se borran. O puede suceder que tengamos una determinada aplicación que sí, de la que estamos guardando un año, o hasta incluso tengamos una que porque viene un auditor un día y nos dijo que teníamos que guardar 5 años, pues de esa sí, de esa tenemos 5 años, ¿no? O también la política de custodio. ¿Tenemos una política de custodio que nos dice cómo lo tenemos que guardar? Si necesitamos un día un log y lo tenemos que llevar a un proceso judicial, ¿eso va a ser válido? Bueno, pues todo eso nos lo tenemos que preguntar. Y también cambian, pues tenemos que tener presente que los criterios de todo lo que es la política de guardado de la información, pues no siempre son uniformes. Si viene entonces un día el CIO y nos dice, oye, que es que he leído que está llegando una cosa que se llama Motet, ¿esto nos ha entrado en casa? ¿Y si ha entrado? ¿Qué nos ha hecho? Bueno, pues, ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa es que el problema es que el otro bando también tiene información. Esto es un pantallazo de Sodan reciente, de hace una semana, ¿vale? Y lo que estamos viendo aquí son los sistemas en España que están expuestos a la vulnerabilidad de Blue Eternal. El Blue Eternal, no sé si lo recordaréis, pero es del año 2017. Han pasado ya casi 3 años. Y esos sistemas que están ahí, que hay unos cuantos, ¿vale?, ordenados por proveedores y demás, aún siguen estando vulnerables. El exploit para sacar rendimiento del Blue Eternal es accesible y es muy fácil realmente conseguir intentar hacer algo. Uno en Sodan, con un poquito de tiempo y conocimiento, pues puede llegar y rápidamente encontrar servidores por IP, por nombre, por lo que queráis. Y eso está aquí de una manera pública. Pero es que podemos también incluso ver que hay gente que puede conseguir aquello que ni nos imaginamos. Esto es un extracto, me voy a acercar, si me lo permitís. Esto es un extracto de un anuncio de un hacker, de la Dark Web. Un hacker de los de Syneletical, ¿vale? Detrás de esto no hay una persona, hay un negocio. Mirad lo que está diciendo. Está diciendo que lo puede hacer todo por dinero, que si quiere que él destruya algún negocio o la vida de una persona, que lo puede hacer. Y lo publicita así. Da ejemplos, bueno, es muy simpático, y nos dice, mira, pues puedo simplemente hacer un hacking técnico de lo que queráis. O puedo coger y causarte muchos problemas en tu red o en tu web. O puedo hacerte un espionaje económico. O conseguir información privada de quien sea. O incluso puedo arruinar a tus oponentes, puedo arruinar a lo que sería tu competencia o a las personas privadas o a las personas que no te gustan. Incluso si quieres que alguien pueda ser arrestado, pues lo puedo conseguir, ¿vale? Esto es real, ¿eh? No creáis que me lo estoy inventando ni es un fake, ¿vale? Joder, si quieres que alguien sea conocido como un usuario de pornografía infantil, pues lo puedo conseguir. A partir de aquí, sin entrar en más detalles, el negocio se publicita diciendo, solo me vas a pagar por un trabajo con éxito. Bueno, esto es política del Corte Inglés, que yo diría, ¿no? Si te parece bien, me pagas, si hemos conseguido lo que había que conseguir y si no, no. En la propia web tiene un carrito online. Tú puedes llegar allí, puedes coger, mira, ¿sabes qué? Mis tarifas por un Small Job
Que un small job lo que consiste es, puedo hacer un hacking de una cuenta de mail o tu cuenta de Facebook directamente, o puedo instalarte un troyano o hacerte un pequeño ataque de negación de servicio. Es que no vale tanto, estoy por probarlo. Son 250 €. Eso sí, pagaderos en Bitcoin, ¿vale? Y puedes comprar más de uno, tranquilamente. Algo más medio, pues diríamos, aquí ya entraría lo de arruinar la vida a alguien, ¿vale? Hacer algo más, un DDoS para una web, para un site más grande. O incluso, pues ya lo que puede significar trabajos más grandes, etcétera, etcétera, pues un poquito más caro. Nada, 900 €, tampoco es tanto. Y entonces ya viene el sumum, dice, hey, esto es orientación al cliente total. Si quieres una respuesta entre 30 y 60 minutos, ¿quién de vosotros tiene SLA? Pues esto sí, Un 30-60 minutos, pues me pagas 200 € más y ahí estoy. Eres único subiendo los ánimos de la gente. Bueno, este sería el anuncio para que lo veáis en la dark web, tal y como está. Si alguien tuviera interés, ahí tenéis la URL, ¿vale? No es el único, hay más. Solo hay que meterse un poquito y estas cosas se encuentran. No es aquello de ciencia ficción, no es peliculero, está ahí, se puede probar y la verdad es que, bueno, yo no lo he probado, ¿vale? Pero sí conozco a gente que se ha puesto en contacto y hay respuesta. Carlos. De hecho, no tenéis ni que ir a la dark web, hackingasaservice.com. ¿Cómo? Sí. No lo repitas. No, hay empresas que yo no sé bajo qué legalidad, pero que ofrecen hacking as a service y con garantía del Corte Inglés, como dices tú, de manera pública, sin tener que ir a la web. O sea, y además con una web y tal, con una presencia importante, que esto se veía así un poquito como que era como un autónomo, como el que dice, no, pero eso que entras ahí, descara ahí. Sí, en el concepto de plataforma, decía, yo le he escuchado a Paco Arnau en una entrevista antes, que incluso tienes la capacidad de poder contratar una plataforma de cibercrimen por $99 al mes con SLAs, como tú comentabas anteriormente. ¿Qué retos son los que, por seguir en esta dinámica, qué retos son, Julián, los que te estás encontrando cuando estamos abordando la problemática de plataformas de ciberseguridad? ¿Qué retos son los que tú te encuentras como usuario? Vale, uno y que viene relacionado con lo que ha comentado antes Carlos es el tema de que las plataformas entre ellas no suelen hablarse. Entonces, vuelvo a lo que he comentado en la introducción. Nosotros nos encontramos que teníamos muchísimas plataformas para distintos tipos de análisis de riesgos, de saber cómo estábamos, y no éramos capaces de entrelazar la información entre ellas. Entonces lo que hemos ido haciendo es, vamos a reducir nuestro scope interno para luego poder tener una visibilidad mejor y poder saber exactamente dónde tenemos el riesgo, poder priorizar nuestro día a día, etcétera y tal. Entonces, nuestro reto sigue siendo intentar de que todo lo que nos viene de negocio, poder incorporarlo a las plataformas que tenemos actuales. No siempre es posible, entonces es cuando te empiezan a salir los pequeños silos y que tienes que ir unificando pues en plataformas SIEM que sí que tienen una mayor variedad de interlocución con todos los sistemas. Carlos, ¿qué retos son? Me has hablado de tu aproximación, de la aproximación de Soften a la parte de plataforma, ¿vale? Para dar respuesta a una serie de problemas, ¿vale? Hablábamos de problemas. Aquí me gustaría hablar de retos. ¿Qué retos crees que tienen tus usuarios para poder acometer la parte de plataformas? ¿O cuáles son los hándicaps, cuáles son los frenos que llevan a una empresa a no poder incorporar o tener dificultades de incorporar plataformas? Bueno, es una buena pregunta. Y yo diría, es una buena pregunta. Mira, yo diría, en línea a lo que también se ha ido comentando, que es salir, a ver cómo salen estas empresas, como vosotros mismos, por ejemplo, como Ámbar, cómo salen de esa situación. Y es un poco en línea de lo que está diciendo él, ¿no? ¿Cómo cojo y simplifico? ¿Cómo cojo y empiezo a coger y menos productos y más plataforma que me lo pueda orquestar todo de una manera mucho más simple?
Y ahí pues quiere decir que voy a tener que convencer a deshacer seguramente alguna inversión y apostar también a otro tipo de inversiones, ¿no? Hacerlo bajo una única plataforma, que además podamos también sacar provecho de la inteligencia artificial, porque el reto también está ahí. Si la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tiene que coger y acceder a mucha información, no solo a parte del problema, lo tiene que ver todo de una manera holística. Si no, ¿qué inteligencia artificial vamos a aplicar? Pero al final la gente, si no, le dice inteligencia artificial a cualquier cosa. El tema es coger y recibir señales de múltiples superficies, de dispositivos, de infraestructuras, identidades, etcétera, etcétera, poder aplicar esa inteligencia artificial y los automatismos necesarios para poder reaccionar cuanto antes. Entonces, el reto es cómo estas empresas que se han ido, digamos, enfangando en más productos y más productos y más soluciones, cómo salen de esa aproximación y se van a una plataforma, ¿no? Ese para mí es el gran reto. Fíjate, José Luis, como tu intervención antes fue como más rompedora, tengo una pregunta diferente. Y es, estamos hablando de plataformas, ¿vale? Y de hecho Carlos ahora mismo estaba hablando de plataformas. ¿Tú crees de verdad que las plataformas son la solución para abordar toda esta información y toda esta casuística? Bueno, yo creo que sí. Sí, pero depende de cada organización. Hay organizaciones que están muy maduras, tienen posibilidades, tienen recursos, tienen posiblemente certificaciones, tienen gente. Y por otro lado hay otras organizaciones que no tienen tanta gente, tantos recursos y a veces tampoco tienen tanta motivación. ¿Vale? Pero en cualquier caso, lo que sí puede pasar es que tanto en uno como en otro, a veces ha sucedido que uno compra una infraestructura, una plataforma determinada, por ejemplo un SIEM, ¿no? Uno piensa que al poner un SIEM se acaban ya sus problemas, ya va a tener todo controlado, va a poder recibir todas las alertas y en cuestión de horas aquello ya va a estar funcionando perfectamente. Y las cosas a veces no van así. De hecho, en una encuesta de IDC decían, después de un año de haber puesto un SIEM, preguntaban a la gente cómo estaban, ¿no? Entonces, una gran parte decía que, por ejemplo, lo estaban infrautilizando, otros no eran capaces de sacar el valor que habían estimado las expectativas iniciales, otros acababan insatisfechos, incluso llega alguno a cambiar de producto, pero sigue estando igual, y muchos lo acababan incluso apartando. Claro, ¿cuál es la situación aquí? Pues yo lo que creo en estos casos es que hay plataformas, pero no hay gobierno. De aquí yo, si me permitís, parafraseo un anuncio, que igual lo recordaréis, desde hace ya unos cuantos años, donde puedo decir aquello de las plataformas sin gobierno no sirven de nada. Si yo en lugar de esa máquina le pongo ahí una rueda, un neumático, quizás os acordéis de aquel anuncio de Pirelli, ¿vale? Pues voy por ahí, porque creo que lo que hay que hacer es conseguir un equilibrio entre plataformas y gobierno. Pues mira, siguiendo contigo, ¿qué destacarías entonces de estas plataformas? Pues yo lo que creo en estos casos es, queda claro... ¿El anterior? ¿El anterior? Vale. Queda claro que es importante... No, la siguiente. Me está volviendo loco, José Luis. ¿Sí? Espera. Vale. Queda claro que es importante recoger información y recogerla bien, ¿vale? Pero lo más importante es tratarla. Y eso significa que tenemos que ser capaces de integrar y automatizar, ¿vale? Para esto lo que tenemos que hacer es automatizar por diseño, directamente, ¿vale? Tenemos que, si me lo permitís, yo acuñaría aquí el concepto de Automate by Design, ¿eh? Es importante pensar en la automatización no en el momento de la puesta a producción, no cuando tenemos ese sistema ya en marcha, sino cuando lo que ya estamos empezando a valorar un servicio determinado o un producto, ¿vale? Igual que pensamos en el Security by Design, igual que pensamos en el Privacy by Design, es bueno que pensemos en el Automate by Design. Con esto, ¿qué vamos a poder ganar con una automatización? Dejadme que os ayude a concienciar. Bueno, pues es evidente que con la automatización, ya sea con inteligencia artificial o sin ella, pero siempre buscando un enfoque muy práctico, ¿vale? Que aquello que estamos montando nos dé resultados de verdad, que podamos ver que en nuestro día a día aquello está aportando valor, pues podemos pensar, por un lado, que nos va a dar más eficacia y más eficiencia, lo cual va a significar realmente pues, que vamos a poder procesar más cosas,
seguramente con menos gente, vamos a ser más rápidos, vamos a tener menos errores, ¿vale? Y también un segundo beneficio del que podríamos decir es el de ayudar a atraer a la gente, ¿eh? Seamos realistas, en un SOC gestionar alertas es muy aburrido, ¿vale? Un técnico de SOC se lo pasa mal, mirando consolas, mirando cómo una cosa cambia de color, etcétera, etcétera. Sin embargo, con la automatización puede cambiar el planteamiento. No sé si os pasa a vosotros, pero los procesos de selección, en nuestra experiencia, en nuestra organización, han cambiado mucho. Hace unos años, cuando venía un candidato, él venía, te explicaba su vida, te explicaba su currículum, qué ha estudiado, cuáles eran sus intereses, cuál pensaba que era su plan de carrera, qué equipo más o menos esperaba. Él te tenía que convencer que el candidato era bueno para el puesto. Ahora la cosa no es así. Nosotros tenemos que convencer al candidato que el puesto, que el técnico de SOC que yo estoy buscando, pues él puede hacerlo muy bien, ¿vale? Pues gracias a la automatización esas cosas se pueden aportar. Porque no es lo mismo explicarle a un técnico de SOC que lo que va a ver va a ser una consola con alertas, colores y demás, si tiene una herramienta de automatización, insisto, con más o menos inteligencia artificial, pero siempre práctica, que si no la tuviera, ¿vale? Ayuda a la atracción. También lo que es la automatización ayuda a evitar que esa persona se marche. Insisto, vuelvo al técnico de SOC. Si yo tengo un técnico de SOC que está aportando más valor que no simplemente mirando alertas, será más difícil que se vaya a un SOC de la competencia. Y lo digo así de claro, ¿vale? Si esa competencia no tiene esta herramienta que yo tengo, pues posiblemente se lo pensará 2 veces, aunque quizás pueda ganar un poco más de dinero. Y también con la automatización lo que podemos hacer es mitigar el impacto. Seamos realistas, a veces la gente se va por cualquier motivo, pero ese técnico de SOC puede desaparecer en algún momento. Bueno, pues si yo tengo una solución de automatización, pues esas tareas que estaba haciendo él, que fueran más o menos automatizadas total o parcialmente, pues puedo mitigar mejor el impacto de esa baja. Carlos, de manera breve, ya soy consciente de que somos lo que los separa del café. Entonces, por ser muy breve, igual que antes, me has hablado, en tu caso en concreto, ya has hablado de aproximación. ¿Por dónde le recomendarías a las empresas que están aquí hoy sentadas que empezaran a la hora de abordar la problemática de la seguridad desde el punto de vista de una plataforma de seguridad, de incorporar una plataforma de seguridad? Haces preguntas muy difíciles, ¿eh? Claro. Bueno, un apunte muy rápido, que estoy muy de acuerdo contigo, la importancia del gobierno de la plataforma, y en esa línea, y eso puede ayudar también, que sepáis que en el evento que hacemos el viernes hay una sesión solo de gobierno. Y muy también de acuerdo con el tema de cómo podemos, con la automatización, y ya no solo la automatización, sino la innovación, cómo podemos retener y captar talento, ¿no? Yo tengo que decir con orgullo que en Softink llevamos años sin que se vaya nadie. Años. Creo que son 7, sin que se vaya nadie. Y eso lo digo siempre con orgullo, pero es una prueba de que cuando tú tienes una empresa que innova, que crea servicios y que eliminas el trabajo de, como comentabas tú, de estar mirando ahí alertas en una consola, pues eso al final es un valor diferencial, ¿no? Entonces, pasos, pues yo os invitaría a todos todos los que queráis de venir al evento para verlo en directo, porque más allá del PowerPoint, yo creo que la gracia es poderlo ver todo en armonía, ¿no? Y que apostéis sobre todo todos aquellos clientes que tengáis para mí la suerte de estar ya en parte o totalmente en el cloud de Microsoft, con Office 365, con Azure. Ahí os podemos ayudar muchísimo porque podéis ver cómo podemos, la parte de seguridad, cómo os podemos dar cobertura ahí, ¿no? Entonces, lo tenéis más fácil que otros que están mucho más lejanos de la nube. Al final, la nube ya no simplemente es una manera de acelerar nuestra transformación digital, sino que está siendo también la clave, sin duda, para proteger nuestras organizaciones. Julián, ¿qué consejo le darías a las empresas, basado en tu experiencia, lo que habéis vivido vosotros en GB Foods? Yo, a día de hoy, simplificar porque al final te ayuda mucho a reducir tiempo en tengo que mirar este panel, ahora este otro. Si lo haces solo en un panel, te quitan, o sea, no gastas ese tiempo en tener que hacer tú la correlación, ya directamente te la hace la plataforma
Y para mí la verdad que nos está salvando la vida, porque nosotros no tenemos un equipo de 20 ni 30 personas y necesitamos optimizar todo, cada segundo que tenemos en nuestro día a día. Pues, ¿tenéis alguna pregunta para ellos? Sí, le pasáis porfa un... Voy yo. ¿Te presentas, porfa, nombre y empresa? Sí, hola, buenos días. Soy David Esteban, de Celnex. Tengo una pregunta porque, claro, en un escenario que estamos hablando de Zero Trust, y es mi opinión personal, me cuesta mucho confiar en una única plataforma, más allá de simplemente confiar en una plataforma. En este sentido, en un escenario quizá más real o más realista, empresas como quizá en nuestro caso, que no solamente tenemos una plataforma, sí que tenemos varias, esta única plataforma, y quizá más en el caso de Microsoft, ¿cuál es el nivel de orquestación con el resto de plataformas existentes? ¿O es un silo que está y que es complicado de integrar con un tercero? Entiendo que va para ti. Sí, creo que sí. No, silos no. Bueno, es una buena pregunta. Al final todo se trata de confianza. Microsoft es uno de los principales, yo diría ya no fabricantes, sino empresas del mundo, y está invirtiendo pues un billón de euros al año. Pero fijaos que 5 años atrás era, yo creo que probablemente un desconocido al mundo de la seguridad, ¿no? Yo te diría que confíes hasta cierto punto. Tenemos que ser, ¿no?, dentro de Zero Trust también desconfiados, que esta es la actitud, y tenemos que poder recuperarnos también si pasa alguna cosa. Pero concretamente en la pregunta que hacías tú de qué pasa con otros sistemas, ¿no?, que no sean Microsoft, bueno, pues Microsoft también tiene su SIEM en Azure, ¿vale?, en modo PaaS, no vamos a tener que instalar en ninguna infraestructura, por suerte, vamos a poder pagar por servicio, con la ventaja de que al ser un SIEM de Microsoft, todo lo que es de Microsoft lo entiende perfectamente y le aplica perfectamente la inteligencia artificial con toda la evolución que está haciendo ahí, pero por supuesto podemos ingestar, ¿vale?, datos que están viniendo de nuestro router, o un firewall que tal vez es de Palo Alto o de otros tipos de fabricantes, ¿no? Con lo cual está aplicando también inteligencia artificial, y que por cierto además también el SIEM de Microsoft también es SOAR, o sea que nos evitamos coger otro producto. O sea, está todo integrado. Así respondido un poco rápido, no sé si te he contestado o... Sí, gracias. ¿Sí? Sí, perdona. Por complementar, nada, una cosa más. En cuanto a, por ejemplo, plataformas de automatización y demás, yo creo que en cualquier empresa, tengan sistemas o plataformas más complejas o menos complejas, pues se puede hacer con un tipo de plataforma también que permitan integración con múltiples proveedores. Existen plataformas de automatización que se pueden poner sobre un SIEM, ya sea un Alienball, un QRadar, un Splunk, lo que sea, y uno puede hacerse agnóstico del SIEM que hay debajo, porque con esa plataforma de automatización que tú tengas por encima, te puedes hacer agnóstico de ese proveedor, y si algún día eso cambia, todo lo que son tus playbooks, todo lo que son todas tus automatizaciones hechas, todo ese expertise que has conseguido y conocimiento en tu gente para poder sacarle más valor, eso puede continuar. En parte engancha con lo que decía antes, ¿no? Es pensar en ese gobierno de esa plataforma que tú vas a poner para que si el proveedor de base cambia, no tengas que tocar tú esa plataforma. Claro. Sí, yo iba un poco justo ahí. De hecho, lo que nosotros veíamos también desde IDC es que en el año 2023 el 40% de las empresas de ciberseguridad dejarán de existir tal y como las conocemos hoy día. O sea, al final se habrán integrado como parte del offering de empresas mucho más grandes. Y el siguiente bloque, donde vamos a hablar de servicios de integración, que es de donde vamos a tratar de expandir el concepto de plataforma, quizás vamos a dar alguna clave más para ver cómo surfear en este contexto que comentaba él. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos al café?